¿sí? Y el tratamiento en esta situación tiene como objetivo, como yo les decía, primero preservar los CD4, ¿sí? Al reducir la carga viral se preservaría los CD4, al menos de esa bajada inicial, reducir la extensión de los reservorios virales, esto es lo que yo les decía, esas células, evitar la infección de estas células, que sobre todo a nivel de intestinal tenemos un gran reservorio, en los pacientes HIV se establecen grandes reservorios de células, atenuar la inflamación crónica. El virus de HIV produce, aparte, en la infección crónica, produce una gran activación del sistema inmunológico. Ustedes imagínense que es un virus que está replicando así activamente en un paciente que no está tratado y el sistema inmunológico está alerta, activo, y eso produce una inflamación crónica, ¿sí? En el paciente que no está en tratamiento. Si nosotros logramos tratar y reducir la carga viral, obviamente que la inflamación va a ser mucho menos importante y entonces con el tiempo vamos a tener una reducción de las complicaciones cardiovasculares, neurocognitivas, infecciones bacterianas y neoplasias no asociadas al HIV. También otro de los objetivos del tratamiento de la infección aguda es disminuir la posibilidad de mutaciones, que esto, obviamente estas mutaciones, como yo les decía, se da sobre todo por eh, la gran variabilidad genética que tiene este virus y la alta tasa de replicación y la alta tasa de mutación. Es decir, si nosotros logramos reducir la carga viral, obviamente que logramos reducir este proceso. Y finalmente, que es muy importante, reducir la tasa de transmisión. Hay varios estudios que ya les voy a comentar que lograron demostrar que con carga viral indetectable las posibilidades de transmisión son prácticamente inexistentes. O sea que esos tres, la activación del sistema inmunológico, este, inflamación y la posibilidad de transmisión son tres argumentos muy importantes para tratar de intervenir y de detectar a los pacientes que están en infección aguda. Y eso fundamentalmente depende de ustedes, porque generalmente el paciente que tiene este tipo de síntomas va a la consulta clínica, entonces hay que tener alto nivel de sospecha. Bueno, como yo les decía, el tratamiento antirretroviral en la infección aguda, hay varios estudios, pero bueno, hubo algunos muy famosos, como la Corte Visconti, donde detectaron pacientes en infección aguda y les dieron tratamiento, y muchos dejaron el tratamiento y se mantuvieron indetectables después por muchos años. El estudio francés igual. Básicamente lo que mostraban estos estudios es que, digamos, indirectamente se reducían los reservorios virales y se mejoraba se disminuía la actividad inflamatoria, ¿no? La inflamación crónica que produce el virus de HIV. ¿Qué es lo que tenemos que, una vez que hicimos el diagnóstico, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que pedirle al paciente? Si no le habíamos pedido como parte del diagnóstico, le tenemos que pedir la carga viral, ¿sí? Hay varios métodos de detección del HIV-RNA. Básicamente, de lo que nos habla la carga viral es, por un lado, de la posibilidad de transmisión. A veces nos puede dar una idea de en qué momento estamos, porque si tenemos altas cargas virales es muy probable que estemos en momentos o de infección aguda o ya en estadios finales. Es importante también, yo lo que les decía, la transmisión. Sabemos que claramente la mayor cantidad de pacientes se infectan en episodios agudos, donde con altas cargas o teniendo sexo o estando con personas que tienen altas cargas virales. Entonces, por eso también yo les decía, es muy importante intervenir en estos procesos, pero bueno, tener una carga viral de diagnóstico y de pronóstico, ¿no? Y además una carga viral basal para después evaluar el éxito o no del tratamiento antirretroviral. Recuento de linfocitos CD4, esto nos da una idea no solamente de en qué momento de la curva que yo les mostré estamos, sino también si tenemos que intervenir, si tenemos recuentos de CD4 muy bajos, si tenemos que dar, qué tipo de vacunas podemos dar o podemos no dar, y qué tipos de profilaxis tenemos que dar, ¿no?
Y además que también nos da una idea, como yo le decía, de que en qué momento estamos y por ahí de evaluar con el paciente, bueno, cuándo se pudo haber contagiado y de qué parejas evaluar de acuerdo a esto. Los estudios de resistencia y genotipificación, bueno, esto está en discusión, pero algunas situaciones, por ejemplo, las embarazadas hay que pedírselo si uno puede, sí o sí. Yo se los pido a todos mis pacientes, los que se puede pedir, obviamente, por la situación, por la obra social, en fin, o pues en el hospital, por ejemplo, no tenemos esta posibilidad. Pero bueno, está discutido, ¿no? Porque la detección de resistencia primaria en nuestro país, ya no usamos más inhibidores no nucleósidos, que son los que, los que uno tendría que evitar en el caso de resistencia primaria. Usamos casi todos inhibidores de la integrasa como inicio. eh, y probablemente en algún momento dentro de algunos años vamos a tener que hacer test de resistencia a los inhibidores de la integrasa, seguramente. Pero bueno, pero se podría pedir como estudio inicial. Un laboratorio completo, ¿sí? Con hemograma, eritro, hepatograma, función renal. Muchas veces también nos sirve para elegir los antirretrovirales, estos resultados. Serologías para enfermedad de transmisión sexual, serología de hepatitis B, hepatitis C. Sabemos que la coinfección con hepatitis B y hepatitis C en pacientes que tienen hepatitis crónica nos evolucionan peor, así que, y también nos sirve para elegir el esquema antirretroviral que vamos a usar. Toxoplasmosis, Chagas, placa de tórax y PPD, esto fundamentalmente lo hacemos en pacientes que tienen bajo CD4, ¿sí? Pero bueno, se debería hacer en todos los pacientes. Una PPD mayor de 5 milímetros con una placa de tórax normal nos llevaría a hacer un tratamiento de infección latente, ¿no? Con isoniazida por 6 a 9 meses. El estudio del HLA-B5701, que les voy a contar más adelante, pero que se lo identifica como predictor de hipersensibilidad para la vacavir, y la antigenemia para Cryptococcus que es, lo hacemos como de rutina en pacientes que tienen menos de 100 de CD4, que le vamos a empezar el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque, ya les voy a contar, pero si uno empieza un tratamiento antirretroviral en un paciente que está muy inmunodeprimido y que tiene una criptococosis, puede desencadenar lo que se llama síndrome de reconstitución inmune y que puede tener consecuencias muy graves para el paciente. Ya lo vamos a estarlo más adelante. No, perdón, acá lo vamos a hacer. Bueno, el algoritmo para la detección del antígeno criptocóxico en sangre, que es se utiliza en una muestra de sangre, ¿no? Se hace detección del antígeno capsular, se tiene que hacer en pacientes con menos de 100 de CD4, y si da el antígeno para criptorreactivo, se hace una punción lumbar, y si es positivo, se hace tratamiento para meningitis criptocóxica. Y si es negativo, se hace tratamiento con fluco con 800 miligramos durante 2 semanas, seguido de 400 miligramos durante 8 semanas, ¿no? Y si da positivo, obviamente no se comienza con el tratamiento antirretroviral. El antígeno criptocóxico en sangre tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de criptococosis, precede incluso a los síntomas en un promedio de meningitis criptocóxica en un promedio de 20 días, pero a veces hasta más tiempo, y nos es muy útil para prevenir la situación del síndrome de reconstitución inmune en pacientes con menos de 100 de CD4. Bueno, como evaluación post-tratamiento, una vez que empezamos el tratamiento, la carga viral, que la hacemos al principio, entre los 2 meses, a los 2 o 3 meses de tratamiento, en realidad a los 45 días, nunca lo hacemos en la práctica, al menos en nuestro medio, en ese tiempo, generalmente recién a los 3 meses, para ver cómo, digamos, la respuesta al tratamiento, y luego lo hacemos cada 6 meses, y luego hasta, si los pacientes que están indetectables y que son muy adherentes, a veces hasta una sola vez por año. El recuento de CD4 también con la misma frecuencia, y bueno, glucemia, perfil lipídico,
función renal. Todo esto lo hacemos como screening de toxicidad, ¿sí? Perdón. Como screening de toxicidad de la medicación y además en pacientes que tienen antecedentes, tienen antecedentes en la familia, también lo hacemos como rutina. Densitometría ósea en mujeres de mayores de 50 años, de screening de cáncer cervical y rectal en mujeres como al menos una vez al año, ¿sí? Y de tumores según edad y según epidemiología. La profilaxis y la prevención digamos, que implementamos depende básicamente del CD4 de los pacientes. Para citomegalovirus en pacientes de menos de 50 células, que tienen menos de 50 CD4 y que tienen serología positiva, recuerden que estos pacientes en realidad cuando hacen infecciones oportunistas lo hacen a partir de reactivaciones y no de infecciones recientemente adquiridas. Entonces, ya con la serología positiva sabemos que ese paciente ha tenido infección por CMV en algún momento de su vida. Esos pacientes se les podría hacer una antigenemia, una PCR, y con una prueba positiva podríamos, por ahora no está indicado el tratamiento, pero sí, por ejemplo, hacer fondo de ojo mensual una vez por mes por 3 meses después de iniciado el tratamiento antirretroviral, como para hacer diagnóstico precoz de coriorretinitis por CMV. Para tuberculosis, bueno, ya dijimos, realizar PPD, si es mayor de 5 milímetros o tiene contacto con una persona bacilífera y la placa de tórax es normal, es decir, no tiene enfermedad, no tiene tuberculosis, enfermedad por tuberculosis, hacemos tratamiento como infección latente con isoniazida. Complejo MAI, en nuestro medio es muy infrecuente, pero bueno, esto de acuerdo al medio, con valores menores de CD4, se puede considerar hacer acitromicina 1200 miligramos semanal hasta que el recuento aumente a más de 100 células. Neumocistis sí hacemos, esto sí, claramente con menos de 200 de CD4 empezamos con trimetroprima sulfa, 160-800 trisemanal o el simple todos los días, hasta que el CD4 con el tratamiento antirretroviral supere las 200 células. Y la toxoplasmosis en realidad es muy similar a la del neumocistis, solo que se empieza con CD4 más bajos y con serología positiva, o sea, hay que evaluar si tiene serología positiva, misma situación para citomégalo, hay que iniciar tratamiento. Pero como ya les digo, como se hace con trimetroprima sulfa, es muy similar al Bactrini, al neumocitis, y en realidad lo hacemos de rutina. Las vacunas, ¿qué vacunas están indicadas en todos los pacientes que tienen HIV? Se las damos prácticamente nosotros en la primera consulta. Hay algunos médicos que prefieren esperar que el paciente, que están en pacientes que están muy inmunocomprometidos, que tienen CD4 muy bajo, esperar un tiempo hasta que el paciente se recupera y un par de meses y recién los vacunan. Nosotros los vacunamos de entrada, vacuna antigripal, todos los años, la doble bacteriana, ¿sí? O la triple bacteriana, de acuerdo a calendario, la vacuna de HPV hasta los 26 años en hombres y mujeres, vacuna de hepatitis B, es una vacuna que la verdad que yo digo siempre, es como si el paciente adulto que no la tiene y que está activo sexualmente, es como si existiera la vacuna del HIV y no se la pusiera. Es una vacuna que tiene que tener todo el mundo. Todavía se ven casos de hepatitis B y la verdad que uno no lo puede creer habiendo una vacuna que de hace tantos años y que realmente es tan eficaz. Vacuna de hepatitis A, sobre todo, está recomendado en pacientes hombres que tienen sexo con hombres, y finalmente la vacuna de COVID-19 según van apareciendo las normativas. La antineumocóxica también es una vacuna que hay 2 vacunas, se comienza con la de 13 serotipos, ¿sí? Y a los 2 meses se hace la de 23, luego se hace un refuerzo a los 5 años, y finalmente se hace otro refuerzo después de los 65 años si hubieran pasado más de 5 años de la última dosis. Y aquellos que ya se vacunaron de 23 serotipos tienen que esperar 1 año para ponerse la de 3 serotipos y después siguen el mismo calendario.
No indicadas con CD4 bajo, la vacuna de la varicela, de la fiebre amarilla y la doble viral o triple viral. Estas vacunas no se indican con valores de CD4 menores de 200. Están contraindicadas. Bien, ¿cómo fue evolucionando? Y esto uno lo ha visto, ¿no? Con el tiempo, la terapia antirretroviral. Previo al 95, 96, usábamos lo que era el cóctel, ¿no? Que eran un montón de antirretrovirales juntos que se combinaban, eran un montón de pastillas que los pacientes no las toleraban, que algunas había que combinarlas algunas había que tomar con agua, fuera de las comidas, lejos de las comidas, algunas en la heladera, fuera de la heladera. La verdad que era muy complejo ser adherente al tratamiento antirretroviral, con un montón de efectos adversos, pero bueno, esto fue cambiando con el desarrollo de nuevas moléculas y aparecen además los antirretrovirales coformulados, con lo cual se le reducía un montón los problemas al paciente porque tomaba una pastilla, y finalmente, y con mucha menos toxicidad, ¿no? La toxicidad ha ido cambiando, ha ido bajando estrepitosamente a lo largo del tiempo y nos ha permitido con el tiempo mejorar la adherencia a los pacientes. O sea, no solamente por la toxicidad, sino también porque las conformulaciones, el hecho de que tenemos por ahí un solo medicamento que además se pueden tomar a cualquier hora del día, o muchos son indistintos si uno los toma con las comidas, no lo tiene que tomar a la noche como la tripla porque producía mareos. La verdad que ha ido mejorando muchísimo la toxicidad, ha ido disminuyendo la toxicidad, mejorando la tolerabilidad y la eficacia, y yo creo que también eso ha llevado a que podemos empezar tratamiento mucho más precozmente. Y a pesar de que igual, digamos, los estudios demuestran, ahora les voy a mostrar que empezar tratamiento muy precozmente es mejor, también nos los ha permitido este desarrollo que ha habido de las moléculas en el tiempo. Empezar tratamiento ya cuando hacemos, o sea, empezar tratamiento ya, hay dos situaciones. Empezar tratamiento en la primera visita con el paciente, ¿sí? Cuando hacemos el diagnóstico, o empezar tratamiento precozmente, ¿no? En las primeras semanas de conocer al paciente. Esto ha demostrado, en cualquiera de esas dos situaciones, ha demostrado beneficios clínicos. Hay el estudio STAR, estudio temprano, este otro estudio, el HPTN 052, que en realidad se hizo con fines de probar la disminución de la transmisión, pero se vio que en las dos situaciones, en las tres situaciones, y hay muchos más estudios, cuando se comienza tratamiento muy precozmente con valores de CD4 superiores a los 500, los pacientes tienen muchos menos eventos adversos serios y muerte a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que quedó demostrado y mejora los valores de CD4. Esto quedó demostrado fehacientemente y ya no hay ninguna discusión que el tratamiento antirretroviral se comienza con cualquier valor de CD4 y en lo posible en las primeras visitas que tenemos con el paciente. Además de los beneficios clínicos, también se vio esto, que es el tratamiento antirretroviral como prevención en la reducción de la transmisión del virus de HIV a las parejas. ¿Sí? Están los estudios partner, que son estudios, hay dos partner, y bueno, el que les comentaba, el HPTN 052, todos demostraron una reducción notable de la transmisión a parejas serodiscordantes, o sea, de parejas positivas a parejas que eran negativas, cuando estaban en tratamiento y cuando tenían cargas virales indetectables. Esto ya lo habíamos visto de alguna forma en los estudios, en los estudios y en la experiencia que teníamos con las mujeres embarazadas. Nosotros, en las mujeres embarazadas, en el año 96 empezamos a hacer, después de los estudios de ACTG 076, empezamos a hacer tratamiento de la mamá, ¿sí? Y le bajábamos la carga viral para que no se infectara el bebé y veíamos que esto era sumamente eficaz. Así que esto ya lo habíamos visto antes, habíamos visto varios estudios que sugerían, pero finalmente se vio totalmente comprobado con estos estudios que hoy son muy conocidos y que son los que llevan a la OMS a decir
Indetectable igual a intransmisible. Después está lo que yo les decía, el tratamiento inmediato. O sea, yo conozco al paciente y en la primera visita ya le doy el tratamiento antirretroviral. Esto es ideal, pero requiere digamos, requiere primero tener un conocimiento del paciente. Uno ya más o menos con los años ya sabe qué paciente va a ser adherente, qué paciente por ahí está dubitativo, qué paciente no va a seguir el tratamiento. Pero bueno, fundamentalmente las ventajas son que uno ya empieza el tratamiento, ya empieza a reducir la carga viral, la posibilidad de transmisión, ¿sí? Y fundamentalmente muchos pacientes que se van con el tratamiento en la mano ya quedan retenidos, adheridos al sistema de salud, ¿sí? El tema es que, bueno, esto también requiere una visita inicial muy prolongada, porque uno tiene que explicarle todo lo que yo les conté, la historia natural del virus, de cómo se transmite, dudas de los pacientes, y además tiene que explicar muy bien qué significa el tratamiento antirretroviral, cómo se toma, qué posibles efectos adversos puede tener. Es decir, es una visita que requiere un tiempo requiere mucho tiempo de uno y que además requiere un equipo multidisciplinario, que uno por ahí en los hospitales, que nosotros no tenemos, lo suple uno, ¿no? Porque uno hace de muchas cosas, de asistente social, de muchas cosas, pero en realidad debería estar acompañado por un equipo que asegure que el paciente entienda bien de qué se trata. Bueno, nosotros tenemos en la farmacia un grupo de gente que conoce mucho, que hace mucho tiempo que está trabajando con nosotros y que nos ayuda mucho en esto, ¿no? En el asesoramiento, en la adherencia de los pacientes. Y bueno, y fundamental facilidad de acceso a la atención, que nosotros en los hospitales lo que hacemos, obviamente en los primeros tiempos, obviamente que decimos, bueno, vení sin turno, le damos una serie de facilidades a los pacientes hasta que se sientan cómodos con el tratamiento. Pero esto sería lo ideal, que el paciente en la primera visita se lleve el tratamiento. ¿Quiénes no deberían empezar tratamiento? Aquellos pacientes que uno sospeche de inicio, aunque no tenga el CD4, sospeche que tiene un CD4 bajo, y esto lo podemos detectar a través del examen físico, ¿sí? Pacientes que tienen Muguet, que tienen eczema seborreico, que tienen un rash, pacientes que tienen prurito y que tienen lesiones en la piel. O sea, cuando uno sospeche que el paciente, o que tienen síntomas, desgaste, pérdida de peso, diarrea, todos esos pacientes no se puede empezar tratamiento, hay que evaluarlo, hay que descartar que no tengan, como ya les dije, una meningoencefalitis criptocóxica, ¿sí? La TBC, ¿sí? Pacientes y algunos controladores de lead, que esto ya es un tema que por ahí vamos a hablar más adelante. Estos pacientes, entonces, pacientes que ustedes sospechan que están muy inmunocomprometidos, primero, aunque sea, y esto tampoco toma tanto tiempo, descartar estas entidades y después empezar tratamiento, porque también los pacientes que están muy inmunocomprometidos se benefician del tratamiento precoz. Bueno, y finalmente, no sé cómo estamos de tiempo, hablar un poquito antes de Vamos bien, la... Laura. ¿Estamos bien? Vamos Bueno, bien. vamos bien. No, porque me queda lo de tratamiento antirretroviral, pero yo lo dejaría todo para la semana que viene en bloque, así no lo parto. Por eso quería hablarles un poquito del síndrome de reconstitución inmune, que ya les estuve comentando, que es un síndrome que vemos frecuentemente en el hospital y que pensamos y sospechamos que es un conjunto de síntomas inflamatorios que se da en pacientes que están muy inmunocomprometidos, que empiezan tratamiento antirretroviral con CD4 muy bajos y que se da como resultado de una activación exagerada del sistema inmune. Y consiste en un empeoramiento paradójico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos tratando una infección oportunista y que vemos que los síntomas de esta infección oportunista se hacen mucho más importantes o se exacerban con el tratamiento antirretroviral aún estando en tratamiento para esta infección oportunista, o que aparece alguna infección oportunista que estaba enmascarada, que estaba oculta, en la medida en que después que empezamos con el tratamiento antirretroviral. Y esto se da, ya les digo, porque hay una activación, el paciente se empieza a recuperar, ¿sí? Su CD4 empieza a aumentar y empieza a recuperar esta capacidad de respuesta, de inflamación, y aparece este síndrome. Tiene una mortalidad menor del 5%, pero es mayor
en algunas situaciones, ya les comenté algo, sobre todo diagnóstico de TBC y sobre todo fundamentalmente TBC meningia y criptococosis. Casi un 75% de esos pacientes, ¿sí?, pueden desarrollar esta respuesta de reconstitución inmune, por lo tanto es muy importante descartar estas dos entidades antes de empezar el tratamiento. Ocurre más o menos en un 10 a 30% de los pacientes y aparece generalmente al mes, entre el mes y los 2 meses del inicio del tratamiento antirretroviral, pero a veces puede empezar antes. Y los criterios diagnósticos son bajo recuento de CD4, que hayan tenido cierta respuesta ya al tratamiento antirretroviral y que descartemos fundamentalmente otra infección oportunista o toxicidad medicamentosa, ¿sí?, que sea la causa de los síntomas que han aparecido, y el tratamiento son corticoides, como les puse acá, no suspender el tratamiento, ¿sí?, y salvo que sea una criptococosis meningia o una tuberculosis meningia, y fundamentalmente si es una infección oportunista que hasta ese momento no habíamos identificado, tratarla. Bueno, hasta ahí daría por ahora.